Bienvenido a nuestro estudio de los profetas menores. En esta lección comenzaremos a explorar el maravilloso libro de Jonás. El libro de Jonás está lleno de enseñanzas sobre Dios, la humanidad y el mundo que nos rodea. Es una obra maestra. Desafortunadamente, a veces nos perdemos lo grandioso que es este libro cuando nos enfocamos en su detalle más famoso. El profeta es tragado por un gran pez y vive dentro de él durante 3 días y 3 noches. Entonces, para centrar nuestra atención en el mensaje del profeta y no solo en este conocido evento, hablemos del tema en cuestión. ¿Es el libro de Jonás un mito? ¿Está destinado a ser una especie de parábola? ¿Se tragó realmente un gran pez a Jonás? Después de todo, ¿cómo podría alguien sobrevivir 3 días y 3 noches dentro de un gran pez? Para empezar a responder estas preguntas, sería conveniente comenzar con algunas preguntas sencillas. ¿Está Jonás tratando de darnos detalles históricos en primer lugar? ¿Es posible que la historia sea solo una parábola destinada a enseñarnos una lección identificable? ¿Es posible que Jonás en realidad no haya sido tragado por un gran pez? Esta no es una idea ridícula. A menudo encontramos historias asombrosas, pero no históricas, en los profetas y en la sabiduría literaria. Sin embargo, en cuanto a esta historia en particular, es importante notar que Jesús mismo interpreta a Jonás como una figura histórica e interpreta la experiencia de Jonás con el gran pez como un evento histórico real. Según Mateo 12:40, Jesús incluso habla de su propia muerte y resurrección 3 días después, comparándola con la historia de Jonás, ya que Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante la misma cantidad de tiempo. Entonces, según la interpretación de Jesús, debemos entender y reconocer el libro de Jonás como historia. Por convincente que sea esto, aún debemos enfrentar la pregunta: ¿son posibles los detalles de esta historia? Algunos expertos intentan etiquetar todo el libro como una parábola, argumentando que no hay forma de que alguien pueda sobrevivir dentro de un gran pez o incluso una ballena durante tanto tiempo. Sí, parece bastante increíble, pero en realidad podemos leer historias similares de barcos balleneros en el siglo XIX. Recientemente ha habido relatos de buzos y pescadores que fueron tragados por ballenas y han sobrevivido. Entonces, después de todo, tal vez esto sea posible. Pero finalmente, debemos considerar esta pregunta. ¿Realmente creemos que Dios hace grandes milagros? Verás, incluso si te cuesta creer que un hombre podría sobrevivir dentro de un gran pez durante 3 días, los verdaderos seguidores de Dios creen que Él tiene el poder y la capacidad de hacer lo imposible. Entonces, tal vez en lugar de preguntar si Jonás podría sobrevivir, la mejor pregunta es preguntar si Dios puede realizar un milagro como este. Si bien esta perspectiva no nos brinda una gran comprensión del funcionamiento interno de un pez grande, ciertamente nos enseña mucho sobre el Dios que seguimos. Aproximarse al texto a través de esta perspectiva nos libera como lectores para escuchar el poderoso e inspirado mensaje de Jonás. Este libro es una obra maestra profética llena de palabras de Dios. Utiliza creativamente términos, gramática, relaciones literarias y estructuras de la historia para predicar un mensaje sagrado. En este contexto, todos los pequeños detalles de esta historia juegan un papel importante. El gran pez, la planta, el gusano, el viento abrasador. Cada uno desempeña un papel de transformar a Jonás en el profeta que Dios quiere que sea. El libro en sí está escrito de manera que el lector también pueda ser transformado por el mensaje del Creador. El libro de Jonás es uno de los libros proféticos que no nos dice cuándo fue escrito. Afortunadamente, Jonás aparece en el libro de Reyes, lo que nos da una idea general del marco de tiempo de su libro. De este contexto, sabemos que él ministra durante los días prósperos del rey del norte, llamado Jeroboam II. Según las Escrituras, Jonás incluso le entrega mensajes proféticos. Segunda de Reyes 14:25 se refiere al rey Jeroboam II diciendo: Él restauró las fronteras de Israel desde Lobo-Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, de Gat-Hefer. El libro de Jonás, como el libro de Nahum, escrito 100 años después, se enfoca en la destrucción de la capital asiria, Nínive. Pero, a diferencia de Nahum, Jonás es llamado a ir físicamente a Nínive para decirles que están al borde de la destrucción.
está llamado a predicar al arrepentimiento. Podemos encontrar innumerables profecías bíblicas sobre la caída de poderes extranjeros, pero Jonás es el único profeta que en realidad fue enviado para entregar el mensaje a un poder extranjero. Ahora, Jonás tiene la sensación de que Dios no lo enviaría a tal misión si no tuviera cosas maravillosas reservadas para la gente de Nínive, cosas como el arrepentimiento y la salvación. Suena muy bien, ¿verdad? Sin embargo, el problema es que Jonás tiene razones para desear personalmente la destrucción de los asirios que viven en Nínive. Mira, no solo estaban actuando de manera cruel y malvada en general, sino que específicamente han cometido muchos actos terribles contra el pueblo de Israel. No es simplemente que Jonás no quisiera ver a estas personas. Tiene sentimientos tan fuertes contra ellos que incluso odia la idea misma de que Dios les muestre misericordia. Entonces, para resumir el llamado de Jonás, Dios lo comisiona a predicar juicio a sus enemigos con la esperanza de que puedan escuchar, creer, arrepentirse y ser salvos. Esto hace que el llamado de Jesús a amar a tus enemigos y orar por aquellos que te maldigan sea un tema especial en Jonás. Sin embargo, hay un gran problema. Cuando Dios dice ve, Jonás dice no. Los que están en la presencia de Dios son siempre enviados por Dios. Entonces, Jonás no solo se niega a hacer el viaje, sino que en realidad trata de huir de Dios tomando un barco en dirección opuesta a Nínive. Se revela de una manera casi infantil. Y el libro de Jonás no tiene reparos en pintarlo como un tonto. ¿Jonás realmente pensó que podía huir de Dios? Las palabras del rey David en el Salmo 139, 7-10 nos ayudan a responder eso. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Verás, Jonás es un gran profeta y en el fondo sabe, al igual que David, que no puedes correr más allá del alcance de Dios. Pero Jonás, que está cegado por el odio hacia los asirios, aborda un barco a la ciudad de Tarsis de todos modos en dirección opuesta a Nínive. Nota que Dios no obliga a Jonás a dar la vuelta. Es importante recordar que para que el amor sea real, Dios nos permite resistirlo. Dios nos ha dado libre albedrío y nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Dios nunca violará este libre albedrío porque el amor forzado no es amor en absoluto. El libro de Jonás, sin embargo, nos muestra que aunque Dios nunca nos obliga a hacer nada, nuestra vida puede volverse difícil hasta que estemos dispuestos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Somos libres de elegir, pero no estamos libres de las consecuencias de nuestras elecciones. Él puede ejercer presión para convencernos de que su voluntad para nosotros es lo mejor. Jonás nos enseña acerca de un Dios que es soberano y está a cargo. Dios no está estresado preguntándose qué va a hacer cuando las cosas estén fuera de control. No, Él tiene un plan y sabe cómo llevarlo a cabo. Y en última instancia, si no seguimos el plan de Dios, los que sufrimos somos nosotros, no Dios. Dios puede conseguir que alguien más haga lo que Él está pidiendo y nos deje seguir nuestro propio camino. Y sí, otras veces, sin embargo, trabaja para cambiarnos a nosotros. Como dijo una vez un santo, podemos ser moldeados, podemos ser tallados o podemos ser desechados. Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. En el libro de Jonás, vemos que Dios espera moldear a Jonás controlando las circunstancias de la vida de Jonás. Comienza en el barco. Dios envía una gran tormenta y mientras todos los demás corren de un lado a otro tratando de salvarse, Jonás se va a dormir debajo de la cubierta. Sí, oíste bien, Jonás empezó a dormir en medio de una tormenta. El capitán del barco baja y grita en Jonás 1:6. ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. El capitán está en lo cierto. El Dios de Jonás está interesado y se preocupa de su bienestar. Jonás, por otro lado, está en un lugar oscuro y parece no interesarle. Después de que Jonás admite que su desobediencia es la causa de la tormenta, en lugar de arrepentirse, les dice a los marineros que lo arrojen al mar. Cuando lo hagan, las cosas se calmarán y nadie más morirá. Se preocupaban más ellos por Jonás que él mismo por su vida. Luchan por llegar a la orilla durante un tiempo antes de ceder a su sugerencia. Después de orar por la misericordia del Dios de Jonás, por lo que están a punto de hacer, arrojan a Jonás por la borda.
La tormenta se detiene y sucede algo notable. Los hombres en el bote realmente comienzan a temer y adorar al Señor. Acababan de presenciar su gran poder. Jonás es genuinamente un creyente y confiesa quién es el Señor. No debemos pasar por alto el hecho de que Jonás es un evangelista, lo quiera o no. Incluso mientras Jonás huye de Dios, Dios lo usa para convertir a los marineros del barco. Cuando llega la tormenta por primera vez, se nos dice en Jonás 1:5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Cuando descubren que la tormenta es provocada por Jonás, quien está usando su barca para huir de Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca, leemos en Jonás 1:10 que aquellos hombres temieron muchísimo. Sin embargo, el mar se calmó tan pronto como Jonás cayó por la borda. En ese momento, Jonás 1:16 dice: y aquellos hombres temieron grandemente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos, se arrepienten y se vuelven adoradores del Dios de Jonás, el Dios del cielo. Si Dios no puede usarnos voluntariamente para hacer avanzar su reino, puede ser que Él nos use como una advertencia para otros. Estos marineros son testigos de algo milagroso, sí, pero también son testigos de lo que sucederá si no obedecen al Señor. En otras palabras, el Dios Todopoderoso se saldrá con la suya. Podemos estar de su lado cumpliendo sus propósitos para nosotros o podemos ahogarnos en el mar del juicio siguiendo nuestros propios caminos insensatos. Es nuestra elección. En la infinita misericordia y gracia de Dios, este no es el final para Jonás, aunque los marineros tienen todas las razones para pensar que lo es. Como lo vimos anteriormente, Dios no solo envía una tormenta, también envía un gran pez para liberar a Jonás. Por supuesto, esta no es la liberación más cómoda de la historia, pero fue una liberación a final de cuentas. Luego, en el capítulo 2, Jonás eleva una oración de acción de gracias a Dios desde el estómago del gran pez. En ese capítulo aprendemos que Jonás ora mientras se hunde hacia su muerte, creyendo que Dios podría rescatarlo. Después de la oración de acción de gracias, Dios lo libera nuevamente cuando el pez lo escupe en tierra firme. Si el tema clave de Jonás 1 es no lo haré, entonces el tema clave de Jonás 2 es está bien, lo haré. Gracias por tu misericordia y paciencia conmigo. Para terminar, pregúntate esto. ¿Qué se necesita para que regrese al Señor? ¿Me he sometido al Señor y su propósito para mi vida o estoy huyendo de Dios para poder seguir haciendo lo mío? Todos tenemos que decidir si vamos a obedecer a Dios o si vamos a hacer que Dios trabaje sin nosotros. Clama a Dios hoy, pídele que te muestre su voluntad para tu vida y prepárate para decir, lo haré a cualquier cosa que Él te pida que hagas. Él te ama y sus planes para ti son buenos.